Bienvenidos a Mercado a Prueba. Después de la sacudida de noviembre, con esa caída que llevó a Bitcoin hasta los $86.000 y que supuso la peor liquidación desde 2022, hay una pregunta que vuelve a estar sobre la mesa, una que muchos creían ya enterrada. ¿Estamos a las puertas de un nuevo cripto invierno? Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de esta cuestión que, la verdad, divide a los expertos. Con la llegada de los fondos cotizados, los famosos ETFs, y la entrada a lo grande del capital institucional, ¿tiene algún sentido seguir hablando de esos ciclos de caídas brutales y prolongadas de un 80% o más? ¿O es que la estructura del mercado ha cambiado para siempre? Yo personalmente creo que estamos ante un mercado que ha madurado, que se ha vuelto más robusto y resistente precisamente gracias a estos nuevos jugadores. Pues yo creo que esa es una visión quizá demasiado optimista. Para mí, los riesgos de siempre, esa volatilidad salvaje y las caídas masivas no solo no han desaparecido, sino que simplemente se han puesto un traje nuevo y más elegante. Pero el peligro sigue ahí, intacto. A ver, es que no es solo un traje nuevo, es un cambio de ADN. La arquitectura del mercado de Bitcoin hoy no tiene nada que ver con la de ciclos pasados. Antes, el motor era casi exclusivamente la especulación minoritaria, y eso generaba esas burbujas y desplomes tan espectaculares. Hoy, el panorama es otro. Fíjate, más del 30% de toda la oferta de Bitcoin está ya en manos de unas 216 entidades centralizadas. Fondos cotizados, grandes empresas, plataformas de intercambio. Esto nos habla de una mentalidad de tenencia a largo plazo, no de especulación de fin de semana. Y los ETFs son la pieza clave. Son vehículos de inversión regulados que han absorbido una cantidad enorme de la oferta que circula. Y no atraen cualquier capital, atraen dinero, capital más paciente, de carteras de inversión tradicionales y diversificadas. Esto crea por primera vez un suelo de demanda, una especie de red de seguridad que no teníamos en 2018 o 2022. Y por si fuera poco, tienes la legitimación de los estados. Gobiernos como el de Estados Unidos o El Salvador ya tienen Bitcoin en sus reservas estratégicas. Eso es anclar una parte de la oferta a muy, muy largo plazo. Los propios datos lo sugieren. La volatilidad de Bitcoin, aunque sigue siendo alta, tiene una tendencia a la baja con el paso de los años. Es una señal, yo creo, inequívoca de madurez. Claro, pero esa música me suena. Es la misma canción que se escuchaba en el año 2000 con las empresas.com. Esta vez es diferente. Las viejas reglas ya no aplican. Y todos sabemos cómo acabó la fiesta. La naturaleza de Bitcoin como un activo de altísimo riesgo no ha cambiado, ni un ápice. Y estos nuevos mecanismos, como los ETFs, pueden incluso ser un acelerador en las caídas. La prueba la tuvimos en noviembre, la peor liquidación desde 2022. ¿De verdad pensamos que el dinero institucional es inmune al pánico? Esos mismos fondos que presumen de entradas millonarias también pueden sufrir salidas espectaculares. En noviembre se fueron más de $3.500 millones. En un entorno de pánico global, te aseguro que ese dinero sale igual de rápido o más que el de un pequeño inversor. Además, hay algo que no se puede ignorar. La correlación de Bitcoin con los índices tecnológicos como el Nasdaq 100 es cada vez mayor. Esto significa que ha dejado de ser un refugio para convertirse en lo que llamamos un activo de alto beta, es decir, que se mueve de forma mucho más exagerada que el resto del mercado ante cualquier noticia económica. Y luego están los riesgos que no se ven a simple vista. Más del 75% de todo el volumen de negociación ocurre fuera de la cadena de bloques, en estos ETFs y plataformas centralizadas. Si a eso le sumas el altísimo apalancamiento que sigue existiendo en el sistema, tienes un cóctel perfecto para liquidaciones en cascada, como las que vimos hace unas semanas. Mencionas los ETFs como una fuente de riesgo, pero es que yo los veo justo al revés. Son el puente regulado y seguro que el gran capital necesitaba para entrar. Permiten que fondos de pensiones, aseguradoras y grandes asesores financieros incluyan Bitcoin en carteras diversificadas, y lo hacen con una visión de futuro, no para el pelotazo rápido. Es una demanda estructural, constante, que crea ese suelo de precios del que hablaba y que era impensable en los inviernos de 2018 o 2022, cuando el mercado era un campo de juego casi exclusivo para minoristas y por tanto mucho más frágil. Estos productos, al estar bajo el paraguas del regulador, ofrecen una capa de seguridad
y legitimidad que atrae a un tipo de inversor mucho más conservador y con horizontes temporales de años, no de días. Espera, un puente sí, pero un puente de 2 direcciones. Y muy ancho. ¿Qué pasa cuando hay un incendio al otro lado del río en la economía real? La gente usa ese puente para salir corriendo y cuanto más ancho sea, más rápido corren. Esos mismos gestores de fondos de los que hablas tienen mandatos de control de riesgo muy estrictos. En cuanto ven venir una crisis económica de verdad, una subida de tipos de interés fuerte, su primer movimiento, por manual, es vender los activos más volátiles y con mayor riesgo de su cartera. Y Bitcoin es el primero de la lista, sin duda. Así que no lo veo como un ancla de estabilidad. Es un acelerador de liquidez, fantástico para cuando el dinero entra, pero terrorífico para cuando sale en estampida. Vimos una pequeña muestra en noviembre, con esas salidas de 3.500 millones. ¿Qué crees que pasará en una crisis de verdad? ¿Dónde estaba ese suelo de precios del que hablas? Pero es que ese dinero institucional no es homogéneo. No es lo mismo el capital de un fondo de cobertura que busca la especulación a corto plazo que el de un fondo de pensiones que asigna un 1% de su cartera a Bitcoin con una visión a 10 años. Este último no va a vender en la primera corrección. Está comprando una tesis a largo plazo sobre la digitalización del valor. Precisamente por eso creo que el motor de los ciclos del mercado ha cambiado radicalmente. Los ciclos anteriores se regían por el halving, ese evento que ocurre cada 4 años y que reduce a la mitad la creación de nuevos bitcoins. Era un shock de oferta predecible que impulsaba los precios. Históricamente, ese ha sido el guión. ¿Y ya no lo es? Yo creo que ha perdido casi todo su protagonismo. Hoy, la demanda de los ETFs es un factor mucho más dominante. Es que la cantidad de bitcoins que compran los grandes fondos en una sola semana puede superar con creces lo que se mina en meses enteros. El grifo de la demanda institucional es mucho más potente que el goteo de la nueva oferta. El motor del ciclo ha pasado de estar en la oferta con su escasez programada a estar en la demanda masiva y constante del mundo institucional. El guión ha cambiado. Pues mira, ese razonamiento no me acaba de cuadrar. Es un argumento muy bueno para vender, pero si lo piensas, se muerde la cola. La narrativa del halving y la escasez programada es precisamente el gancho principal que usan para venderle el producto a esos inversores institucionales. Les están contando la historia de un activo digitalmente escaso, como el oro. La historia de Bitcoin, si la miras con frialdad, es una serie de burbujas y desplomes espectaculares. La psicología humana, la euforia y el pánico no se han derogado por decreto con la llegada de los ETFs. Me temo que este nuevo capital institucional, lejos de estabilizar el mercado, podría estar simplemente inflando la burbuja actual a una escala que no hemos visto nunca. No han eliminado el ciclo, lo han amplificado. Lo que antes era una burbuja hinchada con el aire de los minoristas, ahora es una burbuja a la que le están metiendo presión con una bomba de aire industrial. El día que pinche, el estallido puede ser épico. Ahí te falta una pieza clave del puzzle, la regulación. Estás describiendo un mercado sin ley, el salvaje oeste que era hace años, pero eso está cambiando a marchas forzadas. La regulación avanza hacia la claridad, sobre todo en Europa con la normativa MiCA, que para quien no lo sepa es el primer gran marco regulatorio integral para criptoactivos en una economía importante. Un marco legal estable reduce la incertidumbre y sobre todo el miedo a prohibiciones drásticas como las que impuso China en su día, que fueron catalizadores directos de inviernos pasados. La regulación fomenta un ecosistema más seguro, más transparente y por tanto más predecible. Eso disuade las ventas por pánico y atrae a inversores más serios que antes no se atrevían a entrar. Lo siento, pero ese argumento no lo compro. La regulación es un arma de doble filo. Siempre lo ha sido. En Europa tendréis MiCA, muy bien. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos, que sigue siendo el mercado más importante y el que marca el ritmo? Allí el marco regulatorio es un campo de batalla. Tienes a la SEC y a la CFTC peleándose por ver quién se queda con el pastel, con demandas abiertas contra las mayores plataformas del sector. Un cisne negro regulatorio, una acción austera inesperada contra una de estas grandes empresas, o una simple reclasificación de los criptoactivos que los trate como valores no registrados, y todo tu marco europeo no servirá de nada para parar la sangría mundial. El riesgo regulatorio no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Lejos de ser una garantía de estabilidad, es una fuente constante de incertidumbre que podría provocar una venta masiva de la noche a la mañana. Es una espada de Damocles sobre el mercado. En definitiva, y resumiendo mi postura, aunque las correcciones bruscas y la volatilidad seguirán siendo parte del juego,
La idea de un criptoinvierno como lo conocíamos, ese colapso prolongado de años con caídas de más del 80%, me parece un vestigio de una era pasada. La profunda integración de Bitcoin en la arquitectura financiera tradicional, la robusta demanda institucional a través de vehículos regulados y la creciente claridad normativa han cambiado las reglas del juego de forma fundamental. El mercado simplemente es más maduro, más profundo y más resiliente que nunca. Por mi parte, concluyo que los riesgos fundamentales no se han evaporado, sino que se han transformado y en algunos casos se han hecho más peligrosos. La liquidez institucional puede ser tan fugaz como la minorista en una crisis sistémica. La conexión de Bitcoin con los mercados globales lo expone a peligros macroeconómicos que antes le eran ajenos. Y el apalancamiento y el trading fuera de la cadena añaden capas de riesgo opaco que pueden explotar en cualquier momento. Pensar que esta vez es diferente es históricamente el preludio de una durísima lección de historia financiera. Está claro que ambos puntos de vista se apoyan en la evidencia disponible. Es innegable que el mercado ha sufrido un cambio estructural profundo con la llegada del capital institucional. Pero la gran pregunta que queda en el aire es si estos cambios son suficientes para domesticar su naturaleza intrínsecamente volátil. Quizás la gran paradoja es que el mismo mecanismo diseñado para atraer estabilidad y madurez, el ETF, podría haberse convertido en el amplificador de volatilidad más eficiente que hemos visto nunca. Exacto. La cura podría ser una nueva versión más potente de la misma enfermedad. El análisis detallado del material es clave para que cada uno pueda formarse su propia opinión. Solo queremos recordar que este contenido tiene un propósito puramente informativo y educativo. No constituye en ningún caso asesoramiento financiero o de inversión. Cada persona es responsable de realizar su propia investigación y de tomar sus propias decisiones. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima entrega de Mercado a Prueba.